¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de clases. Bueno, pues hoy vamos a dar continuidad al tema de las corrientes literarias que hemos estado viendo a lo largo de este parcial. Y le toca el turno de hablar sobre el realismo. Eh, este, el realismo literario es una corriente, fue un movimiento literario que se desarrolló a, a mediados del siglo XIX en Francia y posteriormente pues se extendió al resto de Europa y luego pues se instaló en el continente americano. En opinión de los críticos, los escritores realistas, vaya, trataron de contrarrestar, de apagar el movimiento romántico que fue el que anteriormente vimos. Y bueno, pues a diferencia de los escritores románticos, los realistas escribieron sobre personas comunes de sus vidas. La revolución del realismo literario alcanzó principalmente al género de la novela y pues el problema o la interrogante constante de estas novelas era durante la segunda mitad del siglo XIX dejó de ser pues el idealismo romántico. Ya saben, los románticos estaban tratando de buscar pues hablar otra vez sobre el hombre, sobre estas cuestiones que tenían que ver con los sentimientos, que tenían que ver con la capacidad de las personas de poder aprender. Y ahora los realistas les dicen a los románticos, no, es necesario que las cosas se demuestren tal y como son. Ese mundo de pensamientos, de añoranzas, eso no va. Lo que viene es lo real, lo que se ve todos los días, el día a día en las calles. Y empiezan ellos a reflejar todos estos elementos. Entonces la novelística literaria pues se nutrió en gran modo de los avances científicos de su época, de manera muy especial los avances en los estudios psicológicos dieron a los autores pues material para incorporar a la obra el funcionamiento interno de las mentes de sus personajes. Es decir, eran novelas que parecían retratos totales como radiografías de los personajes. Ya no se miraba esas hazañas, sus viajes, sus virtudes, sino que ahora era un análisis al interior de cada uno de estos personajes. Eran novelas un poquito más psicológicas, y entonces a eso le daban la realidad. No tenían que fingir ser tal o cual situación, porque ellos se bastaban con la opinión, con lo que sucedía en la vida, en el desarrollo de sus obras. Entonces los movimientos sociales, al igual que en todas las corrientes literarias, influyeron sobre el tema de las obras. Entonces la salida de las poblaciones rurales hacia las ciudades, buscando nuevas oportunidades, el nacimiento de una clase media y la revolución industrial dieron el marco para las novelas más exitosas del realismo. En estas novelas realistas podemos apreciar cómo empieza a surgir esa añoranza por superarse, cómo se retrata todos los problemas, todas las desventuras que se enfrenta cuando uno quiere salir de su lugar de origen. Bueno, esto empieza a pasar al haber una revolución industrial. Obviamente se da paso a la modernidad, y al haber modernidad pues los pueblos, las poblaciones rurales también desean tener un poco de eso, y eso es lo que alberga las novelas realistas. Entonces el realismo literario también abrió nuevos y diversos caminos de expresión para el ser humano. Entonces significó en el surgimiento de obras y movimientos como el naturalismo, y obviamente pues fue el naturalismo el que consistió en el realismo llevado a su máximo extremo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el origen del realismo, y el origen del realismo comenzó en Europa. Ya lo había comentado ahorita al principio del video, y obviamente pues fue el novelista y dramaturgo francés Honor de Balzac o du Balzac, y sus relatos de la vida francesa ordinaria fueron notables por su cuidadosa atención a los detalles. Realizó investigaciones y consultas con asociados para aprender más sobre temas específicos. Entonces, de esa manera, Balzac
garantizaba retratar la vida y las costumbres cotidianas en su plenitud. Asimismo, hizo que sus personajes cobraran vida mediante la minuciosa acumulación de detalles que guardaban relación con el medio ambiente. En América, también fue un movimiento que estuvo surgiendo bajo el seudónimo de un personaje muy importante que ustedes por supuesto que conocen y que han escuchado, que es Mark Twain, ¿ok? Samuel Clemens fue el pionero original del realismo literario en América, es decir, Mark Twain, así era como se hacía llamar, y este reconocido autor fue notable por su fiel reproducción de los patrones del habla autóctona y del vocabulario, es decir, él se apropió, supongo, de las lenguas indígenas americanas y las empezó a plasmar en sus textos, también empezó a incorporar otros elementos de la sociedad americana que hacían que sus obras fueran literalmente una fotografía social. Y entonces la gente se siente identificada con el texto y hay una mayor popularidad, obviamente, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió con Mark Twain. Hay muchísimos textos de él y de hecho ustedes los pueden consultar también, ¿no? También utilizó la lengua vernácula. Twain innovó al centrarse en personajes de clase media y baja. Anteriormente las novelas se hacían concentrándose en personajes y experiencias de la clase alta, ¿lo recuerdan? Lo vimos en el barroco, lo vimos en la Edad Media, donde solo se hablaban de historias que sucedían a las clases privilegiadas y entonces las clases bajas no eran retratadas como tal. Fue después, si no mal recuerdo, de la... fue barroco, fue en las siguientes dos... en las siguientes dos corrientes literarias donde se fue marcando este proceso y entonces se fueron dando obviamente esos conocimientos. Entonces estaríamos hablando del neoclasicismo y del romanticismo, donde empezó ya a tratar de hacerse retratar un poco la vida campirana, la vida del pueblo, la vida de las aldeas, ya con esa naturalidad. Sí se hablaba de los bailes, de las fiestas y de todo esto, pero ya empezaban a surgir esos pequeños tintes, ¿no? Entonces Twain pues revolucionó el género al incorporar personajes discriminados socialmente en sus obras y bueno, pues al momento de su publicación se generaron críticas en toda la sociedad estadounidense ultraconservadora, es decir, la clase alta. Y entonces una de sus novelas más importantes salió en el año de 1884 y fueron Las aventuras de Huckleberry Finn, que fue uno de los libros prohibidos con más frecuencia en las escuelas públicas en el territorio de Estados Unidos. Entonces, pues como pueden darse cuenta, ya empezaba a haber una pequeña prohibición por ahí hacia escritos un poquito más arriesgados. Y obviamente, pues eso indicaba una presión para el gobierno porque pues significaba que la gente estaba empezando a despertar y eso pues obviamente incomodaba a los gobernantes. Muy bien, vámonos al próximo video para ver las características del realismo literario, así como sus personajes principales y las obras que enmarcaron esta época.